El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Las decisiones de una madre y estará basado en el capítulo 2 de Éxodo, los versos del 1 al 10, donde tuvimos la lectura. Padre, gracias nuevamente por la bendición de traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu nos use hablando a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, la vida es en realidad una cadena de decisiones. Nos pasamos la vida tomando decisiones de todo tipo. Algunas grandes, otras pequeñas, pero sin importar la magnitud de esas decisiones, todas dejan consecuencias. Algunas favorables, otras desfavorables. Las decisiones que tomamos hoy influyen en nuestro presente y determinarán nuestro futuro. Esto se aplica a todos, pero en especial a las madres. Las madres son especiales para sus hijos. El lugar que ocupan en el hogar es insustituible. La influencia que ejercen sobre sus hijos es poderosa. Y las decisiones que sean capaces de tomar van no solamente a influir en el hogar, sino específicamente en los hijos. Por eso te pregunto a ti que estás aquí en esta mañana, ¿qué tipo de decisiones estás tomando como madre? ¿Te has puesto a considerar que se trata no solo de tu vida, sino de la vida de aquellos que amas? ¿Te has puesto a pensar que esas decisiones pueden acercar a tus hijos a Dios o pueden alejarles? Hoy vamos a ver el ejemplo de una mujer que en muchas ocasiones ha sido fuente para las predicaciones cuando llega este tiempo. Yo le he predicado varias veces sobre ella, Jocabet, la madre de Moisés. Pero hoy quiero verla desde el ángulo de las decisiones que tomó. Decisiones que tuvo que tomar y que podríamos calificar de desesperadas, porque estaban viviendo en circunstancias desesperadas. Y es un ejemplo que nos llama la atención por la profundidad espiritual con que obró, sin importar lo que estaba ocurriendo. Dije que vivían circunstancias especiales. El pequeño Moisés hace su entrada al mundo en un tiempo de crueldad y dolor, de esclavitud y desaliento, tiempos difíciles. Estoy consciente que los tiempos actuales son también difíciles. Y ha hecho a algunos reconsiderar una y otra vez el procrear. Y algunos se preguntan, ¿valdrá la pena correr semejante riesgo? Si usted ha leído la Biblia y cree lo que ella dice, tendrá que responder que siempre valdrá la pena. Porque la Biblia es clara cuando dice que herencia de Jehová son los hijos. Era una época diferente, eran tiempos distintos, pero no por eso eran fáciles. Al comienzo del capítulo 2 de Éxodo, leemos un matrimonio que se produce en circunstancias tensas. Dice el verso 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, lo estuvo escondido 3 meses. O sea, nació Moisés y en lugar de que ellos pudieran disfrutar de ese bebé, tuvieron que ocultarlo. Sus padres eran hombres y mujer, era un hombre y una mujer de Dios. Eran levitas, comprometidos con las cosas de Dios. La palabra del Señor nos dice en Hebreos, en el capítulo 11,
Hebreos capítulo 11, verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Yo creo que aquí cuando se refiere a que Moisés era hermoso, es que sus padres de alguna manera, en su espíritu, lograron percibir que Moisés era un niño singular, que Dios tenía un propósito muy especial con él. De alguna manera Dios le reveló en lo profundo de sus almas que ese niño tendría un destino muy especial. Ahora, independientemente de lo que hubieran pensado acerca de su nacimiento, supieron de inmediato que al producirse ese nacimiento, el bebé estaba en peligro. Si no lo escondían, los agentes de Faraón lo capturarían, lo matarían de acuerdo con la ley del rey. Imagínense qué odisea. Intentar esconder a un bebé durante 3 meses en una pequeña y modesta cabaña. ¿Pueden imaginar la escena? ¿Pueden imaginar la tensión y el miedo de esta familia? Porque las requisas, casa por casa, eran algo de todos los días. Y si de alguna manera llegaba a los oficiales del faraón de que había un niño escondido, entonces la vigilancia era más fuerte, más grande. Ahora, sea cual sea la razón, los padres llegaron a una terrible conclusión. No podemos seguir escondiendo a Moisés por más tiempo. Hay que hacer algo. Y es aquí donde descubrimos las decisiones que toma Jocabed. Y esas decisiones se convierten en un modelo excelente para toda madre. En un modelo que le ayuda a evaluar su propia vida y las decisiones que está tomando. Escuche bien, todos cometemos errores. Todos hemos tomado decisiones necias. Lo hemos hecho muchas veces. Pero no por eso tenemos que seguir por ese camino. Hay que aprender. Lo peor que nos puede pasar en la vida es recibir un golpe tras otro y no aprender de lo que nos ocurre. Nada llega a nuestra vida de casualidad. Y siempre la pregunta oportuna es ¿por qué? No por qué me pasó esto, sino ¿qué puedo aprender de esto? Revise sus decisiones. ¿Están ellas glorificando el nombre de Dios? Lo que te rodea, las circunstancias, las personas, nunca van a justificar tus malas decisiones. Hay 3 cosas que ella hizo en medio de una situación desesperada. Y en primer lugar, decidió actuar confiando en Dios. En segundo lugar, decidió que su fe no le impidiera tener un plan. Y en tercer lugar, decidió el sacrificio. Estar dispuesta al sacrificio. Exploremos estas 3 ideas. Dejemos que Dios nos hable a todos, en especial a usted, que está en este lugar, porque Dios le ha traído. No llegó de casualidad. Dios quiere hablarte. Necesitas solo un corazón humilde para recibir su palabra, para ajustarte a la voluntad de Dios. Primero, Jocabed decidió actuar confiando en Dios. Dice el verso 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La madre actuó por fe en una situación peligrosa. Le podía costar la vida al niño y le podía costar la vida a ellos.
Muchas veces queremos separar la obediencia de la fe. O mejor dicho, la obediencia del peligro. Queremos separar la obediencia para una parte y el peligro para otra. Pero escuche lo que he aprendido de mi tiempo en conocer la palabra y leerla. A menudo, las dos cosas vienen en el mismo paquete. A menudo no podemos separarlas. Muchas veces la obediencia va a implicar grandes dosis de peligro. Cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar, les advirtió que vendrían tiempos difíciles, que serían sometidos a persecuciones, que encontrarían en el camino de la obediencia peligros una y otra vez. Es más, amados hermanos, yo no encuentro en la Biblia un solo caso de obediencia separada del peligro. Aquí hay un ejemplo. ¿Qué hacer en casos como eso? Miren, este principio es muy válido hoy. Una de las cosas que he aprendido durante este tiempo de pandemia es que he estado en situaciones en las que he tenido que aceptar el paquete de Dios. Aceptar las dos cosas juntas. La obediencia y el peligro. No las he podido separar. Algunas personas, huyendo del peligro, han sacrificado la obediencia. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente lo que hoy vivimos, y ya estamos saliendo de eso, pero como yo siempre digo, le tengo malas noticias. Esto solo es un descanso. El diablo ha logrado que por el peligro muchos cristianos dejen de obedecer a Dios. Escapando del peligro y olvidándose del Dios que te manda a obedecer, han terminado vencidos. No hay tal cosa como una obediencia a prueba de riesgos, inmunizada contra los peligros. Piense en cualquier cosa y verá un potencial para cegarle la vida. El COVID no es el único peligro que hemos enfrentado los cristianos. Y a veces hemos estado en la disyuntiva de decir, ¿obedezco al Señor o sigo huyendo del peligro? Créeme que del peligro no vas a escapar, un día te va a alcanzar. ¿Qué hacer entonces, pastor? Lo que muchos hemos tenido que hacer. Y que también hemos estado conscientes del peligro, pero más conscientes de la obediencia. Actuar confiando en Dios. Eso fue exactamente lo que hizo la madre de Moisés. Aquí encontramos a una mujer con una gran fe en Dios, pero no era una fe absurda. Ella estaba clara de que le podía costar la vida. Si se hubiese puesto a razonar muy puramente humana, desde el lado humano, habría tomado decisiones muy equivocadas. Ella sabía el peligro. Sabía además de la hija de Faraón, sus costumbres, que en un cierto lugar, a cierta hora, ella iba al río a bañarse. También razonó que si colocaba esa arquilla justamente en el punto correcto, en el momento correcto, la princesa y sus sirvientes la verían, o al menos escucharían el llanto del niño. Y eso fue lo que ocurrió. Verso 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería.
Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Ella tenía un plan. Y créanme, nadie me convencerá de que Jocabed no ensayó ese plan con su hija una y otra, con María una y otra vez. ¿Dónde se pararía? ¿Cómo actuaría? ¿Qué diría? Ella tenía fe. Tenía la esperanza de que la princesa pudiera ver y sentir compasión por él. Acuérdense que esta madre está actuando con la convicción de que su hijo se lo dio el Señor y que Él tiene un propósito especial para él. Bueno, los egipcios, después de todo, consideraban al río Nilo uno de sus dioses. Tal vez la hija de Faraón pensaría, esto ha sido un regalo de los dioses. Jocabed pensó, pero ¿cómo podía estar segura? Cuando empezó esto de la pandemia y que la mayoría del país se paralizó, hubo algunos que tuvieron que seguir trabajando. Eran empleados o trabajadores esenciales. No podían darse el lujo de meterse en su casa y alejarse del mundo. Y sabiendo que había miembros de su familia que tenían que depender del sustento de esa persona para seguir viviendo. De hecho, algunas de esas personas conversaron conmigo. Y muchos me preguntaron, ¿qué hago, pastor? Tienes que trabajar. Ponte tu mascarilla. Si te quieres poner guantes, ponte guantes. Haz todo lo que tengas que hacer para protegerte, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Porque depende de eso el sustento de tu hogar. Ahora, tú haz lo que tengas que hacer, pero confía en que Dios te va a cuidar. Tú no te puedes cuidar a ti mismo. Ninguno de nosotros puede. La vida cristiana, y eso es algo que no acabamos de entender, es una aventura de fe. Piénselo de esa manera. Todo tiene que ver con la fe. De hecho, creemos en un Dios que nunca lo hemos visto. Aceptamos un libro que se nos enseña que es la palabra de Dios. Hablamos de un cielo que jamás lo hemos visitado y de un infierno para los condenados del que no hemos estado jamás. Creemos en un Salvador que es Dios y que es hombre. Creemos en un Dios que es trino. Si yo le pido a usted que me lo explique, me podrá dar muchas lecciones de teología, pero al final vamos a llegar a un punto. La fe es una aventura de fe por la que nos estamos jugando todo. Y la gente que nos critica también se están jugando todo. Porque de ser cierto lo que creemos los cristianos, el riesgo que corren los incrédulos es mucho mayor que el que corremos los cristianos. Pero todo se reduce a la fe. Esta mujer tenía un plan, tenía una estrategia, pero al final, ¿en quién estaba confiando? En Dios. Usted puede pensar que todas las cosas las tiene bajo control y en un segundo, escuche bien, en una milésima de segundo, algo va a suceder que Dios le va a recordar que no es así. De pronto el castillo que hemos construido se nos desploma porque era de arena y estaba a la orilla de un impetuoso mar. Por eso todo lo que hacemos debe estar bajo la soberanía del Dios vivo, descansando en Él. Yo le he dicho muchas veces, a mí la soberanía de Dios no me responde todas las preguntas, pero sí calma todos mis temores. ¿Y saben lo que dice esa soberanía? Que usted no se va a ir de este mundo hasta que Dios lo diga. Yo sé que algunos piensan que llegaron aquí para quedarse. Y he conocido a otros que están locos por irse. Y de hecho me lo han dicho. Y yo siempre le digo, tú no eres el que eliges eso. Si todavía estás aquí es porque Dios te quiere aquí. No ha terminado contigo. Bueno, ella actúa en fe.
Miren lo que dice el verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Bueno, yo creo que ninguna madre tiene dificultad para imaginar la escena. Creo que podemos fácilmente imaginar a María, ¿verdad? Y a Jocabed detrás de un árbol, quizás entre los juncos, nerviosas, retorciéndose las manos, con la garganta seca, con el corazón latiéndole a 1000. ¿Cómo podía ella realmente saber lo que iba a pasar? ¿Cómo podía ella estar segura si realmente la hija de Faraón iba a otorgar gracia a ese niño? ¿Lo iba a rescatar? Pero ella descansaba en la mano de Dios. Verso 6, y cuando la abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, se despertó el corazón de madre de esta mujer. Es más, lo despertó Dios. Porque yo creo en un Dios que nunca está ausente de nuestra experiencia humana. Sin importar lo que estemos viviendo. Y que a veces nos parezca que se ha alejado. O que su silencio es un silencio terrible. Pero Él está. Y siempre está actuando. Y siempre está hablando. Dice la palabra que tuvo compasión de él. Y dijo, de los niños de los hebreos es este. De los niños de los hebreos es este. Cuando la princesa vio al bebé supo que era hebreo. Que quizás pertenecía a una madre que no tuvo el valor de ahogar a su propio hijo. Pero ¿qué iba a hacer? Ella tenía a un niño en sus manos y el niño estaba hambriento. Verso 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. María nunca mencionó que la nodriza hebrea era casualmente la propia madre del niño. La muchacha lo había ensayado, lo había practicado, para parecer que todo parecía casual, improvisado. Leemos el verso 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¡Qué tremendo! Tuvo la madre del niño entonces que calmarse. Nada de quebrantamiento de su voz. No podía darse el lujo de llorar, aunque estuviera agradecida de que Dios le había salvado la vida a su hijo. Tuvo que ser fría en apariencia. Verso 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Me va a decir usted a mí que aquí no está la mano de Dios? Esto es fantástico. Tuvo la bendición de criar a su propio hijo y además que le pagaran por hacerlo. ¿A cuántas madres que conocemos que le están pagando por criar a los hijos suyos? Esto solo lo puede hacer Dios, hermanos. Ahora, el punto es, ¿estamos dispuestos a creer en ese Dios? ¿Está usted decidiendo actuar con fe? Sin importar lo que le esté pasando, sin importar lo dramático de la escena que le rodea y lo adverso que parezcan las circunstancias. Fíjense que no estoy diciendo fe simplemente, estoy diciendo actuar en fe, moverse en fe. Esa fue su primera decisión, pero no se quedó ahí. En segundo lugar, decidió que su fe no le impidiera tener un plan. O sea, no era una fe nebulosa, una fe opaca, era una fe viva, era una fe práctica. Ella pensó, tenía una estrategia y la llevó adelante en el nombre del Señor. Alguna gente tiene el concepto de que andar por fe
significa que uno deje de pensar. Ese es otro extremo, ¿verdad? Yo no sé de dónde algunos sacan el concepto de que confiar en Dios es volverse una persona perezosa, irresponsable. Eso también lo hemos visto en esta época. Están aquellos que se dejaron aterrar por el diablo y se olvidaron de todo. Y están los otros que bajo el nombre de la fe cometieron todo tipo de irresponsabilidades. Eso es una distorsión de la fe bíblica. Usted y yo necesitamos confiar en Dios cuando nuestras finanzas, acerca de nuestras finanzas, pero eso no es una licencia para gastar alocadamente. Debemos confiar en Dios acerca de la seguridad de nuestro automóvil, pero debemos conducir prudentemente, no adelantarnos a otro vehículo en una curva sin visibilidad. Debemos confiar en Dios en cuanto a nuestra salud, pero eso no significa que podemos andar bebiendo, consumiendo drogas, fumando un cigarrillo tras otro, quedarnos levantados hasta medianoche, subsistir comiendo comida chatarra y no sufrir las consecuencias. El actuar alocada e impensablemente y esperar que Dios nos salve si las cosas salen mal, eso tampoco es fe. ¿Saben cómo se llama eso? Presunción. La sabiduría dice esto: haz todo lo que puedas según tu fuerza y luego confía en Dios para que Él haga todo lo que tú no puedes hacer y lograr lo que tú no puedes lograr. La fe y la planificación cuidadosa van de la mano. Siempre, siempre lo hacen. Pero lo que sucede, amados hermanos, es que nosotros somos por naturaleza pendulares. Nos encantan los extremos. Y una y otra vez nos vamos moviendo de un extremo a otro. Qué difícil es la sobriedad, el equilibrio, el balance. Eso es algo que solo Dios lo puede dar. Y el apegarnos a las Escrituras. Usted puede tener fe, la fe más grande del mundo, y eso no le va a impedir que tenga un plan. Y esto es lo que me impresiona de Jocabed. Ella confió en el Señor. Fíjense si su fe era grande, que fue incluida entre los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, allí aparece: lo que Moisés recibió en su vida, lo más probable lo haya absorbido del ejemplo de esta mujer. Pero en aquella mañana oscura, cuando Jocabed tomó a su hijo y lo colocó en una pequeña canasta, ella tenía un plan. Ella tenía una estrategia. A veces oigo a personas muy preocupadas porque sus hijos no han conocido a Cristo, madres. Y algunas muy optimistas me dicen: yo tengo la fe de que Dios los va a salvar. Una vez me dijo alguien: a mí el Señor me declaró que lo va a salvar. En el presente, el hijo de esa persona está viviendo como un incrédulo de la peor clase. Cuando la persona me dijo eso, simplemente la miré y me mordí la lengua. Usted puede tener la increíble fe, Dios puede hablarle, escuche esto, pero que si Dios le dijo que su hijo se va a salvar, no es porque un ángel va a venir a predicarle. No, es porque usted le va a predicar. Y porque vas a hacer todo lo humanamente posible para que conozca el Evangelio. Tienes que tener un plan. No te esconda detrás de la fe para evadir para ocultar tu irresponsabilidad. Repito, la fe no excluye el tener una estrategia. Fue desesperado el plan de Jocabed, indudablemente. Pero aquellos eran tiempos desesperados. Lo puso en acción. Y descansó en que los resultados estarían en las manos de Dios.
¿Y qué pasó? Bueno, Dios recompensó su fe más allá de sus esperanzas. Dios salvó la vida de Moisés. La hija de Faraón le pagó a Jocabed para que criara a su propio hijo. Le pagó. ¿Cuánto de aquella multitud de hebreos recibían pago por su trabajo? La mejor parte de todo aquello fue, sin embargo, el tener de nuevo a su hijo en sus brazos. Dice el verso 9 que ella lo tomó y lo crió. Ahora, yo no encuentro en la Biblia cuánto tiempo ella tuvo al niño. Pero el versículo siguiente dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Este registro sugiere que ella tuvo al niño más allá de la edad del destete, cuando tenía 3 o 4 años. Tuvo al niño mientras éste crecía. Por la gracia de Dios y por su plan, es posible que a Moisés se le haya permitido permanecer con su familia el tiempo suficiente para restablecer y fortalecer sus raíces hebreas y aprender del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sabemos que Jocabed no estuvo más con su hijo hasta que éste se convirtió en hombre. Lo dice el verso 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. De forma que Moisés no había salido de la niñez para el momento en que dejó su hogar, pero estaba creciendo. O sea, en los primeros años de su vida, Jocabed tuvo la bendición de estar con su hijo. Esa es una de las etapas más difíciles de los niños. Los años preescolares. Y qué importante es que los padres sean responsables en esto. Qué importante es que los hijos tengan a sus padres en esa etapa tan difícil de la vida. Yo sé que vivimos en un mundo loco, sumamente ocupado, que va por el carril rápido. La gente no tiene tiempo. Todo hoy es una especie de locura. Y desgraciadamente esto ha penetrado en las familias. Los hijos muy pronto se ven sin sus 2 padres, lanzados a un centro que les cuide. Ah, no, pero los míos están en un lugar cristiano. Qué bueno. Pero déjame recordarte que no existe lugar cristiano. Hay personas cristianas, no lugares cristianos. Y lo peor de esos lugares es la falsa sensación, la falsa seguridad que le brindan a algunos padres. A tal punto que ellos creen que esos ajenos son los que le van a criar los hijos. Mientras tanto, yo voy a esforzarme por trabajar y hacer dinero y más dinero. Tanto dinero que pueda comprarle a mis hijos un tablet, un celular, para que ellos no se aburran. Y ahí están los nenes disparándose toda basura. Porque el tablet, aparte de todo, está conectado a internet. Y algunos padres viven en una burbuja que muy pronto se les va a romper. Triste, ¿verdad? Escuche esto, esa etapa de la vida en un niño no tiene sustituto para los padres, en especial la madre. Si hay una época en la vida de una esposa, de una madre, que debe dejar de trabajar, es esa. Y debe estar con los hijos. Ah, pastor, pero es que mi esposo gana tan poco dinero. Cuando lo gana, lo siento, pero por eso yo le aconsejo a las jóvenes que están pensando en casarse, no solamente mires a un muchacho que te guste, que sea apuesto, que te diga cosas lindas. Cerciórate de que ama a Dios en primer lugar y en segundo lugar que ame trabajar. Que no sea alguien que le guste vivir del aire y que tenga la cabeza llena de fantasías, porque de que los hay, los hay. Hay personalidades soñadoras, ¿no los han conocido? Y si cuando son novios no es una persona ocupada, no te vayas a creer que después que te cases se va a volver trabajador. El matrimonio no es una experiencia de conversión.
Si el tipo no sirve antes, va a seguir sin servir después. Yo no te estoy diciendo que busques un millonario. Si encuentras un millonario cristiano que se enamora de ti, muy bien. Pero esa no es la meta. Pero busca a alguien que le guste trabajar. Si tú mañana, en un momento de tu vida, tienes que dejar de hacerlo, que puedas descansar en tu esposo. Por ti, por los niños que te necesitan. Una de las cosas que las mujeres deben buscar en su futuro esposo es que sea alguien que le brinde seguridad. Y si es una persona inestable cuando lo conociste, ¿va a seguir siendo inestable? Ah, pastor, pero él puede cambiar. Él va a ser tu esposo, no es tu hijo. Él va a ser tu esposo, no tu paciente. Tú no eres la Madre Teresa de Calcuta. Sé práctica en esto, abre los ojos. Algunas abren los ojos cuando ya es demasiado tarde. Se casaron. Entonces ahora yo le digo, bueno, ciérralos. Pero no dejes de insistirle al tipo que se ponga a trabajar. Allí estuvo, en esa época, Jocabed con Moisés. Ella pudo atesorar con su hijo lo mejor. Ojalá que las madres aprendan esta lección. Y créanme, usted se prepara para eso desde que es soltera. Observe la persona con la que estás saliendo, conversando. Observe lo que te dice y préstale más atención a lo que no te dice. Préstale atención a cómo te lo dice. Préstale atención si es una persona que le gusta trabajar, estar ocupada. Ah, no, a mi novio le gusta jugar. Bueno, de esos hay algunos, muchos, que les gusta jugar. El problema es cuando pierden el control en lo que juegan. Te puedes encontrar a uno de estos personajes al día siguiente. Estás hablando con él y lo ves dormido. ¿Qué te pasa? Que anoche me acosté a las 4 de la mañana. ¿Y qué? ¿Estabas en el hospital con alguien? ¿Se te murió un pariente? Estabas jugando. ¿Jugando? Esto parecen tonterías, pero dicen mucho de la persona. Si lo botan de un trabajo, averigua por qué lo botaron. Pueden a una persona botarla de un trabajo, pero cuando la botan de todos los trabajos, eso es una alarma. Ponte firme ahora antes que después tengas que llorar. En tercer lugar, esta mujer estuvo dispuesta al sacrificio. Al sacrificio, dice el verso 9 y verso 10, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Un profundo mar de emociones surge entre estos dos versículos. Moisés cambió su hogar. ¿Qué escenario? ¿Qué cambio de escenario? La seguridad de la familia pasó, de la seguridad de su familia pasó a un solitario y desconocido lugar, personas extrañas, de vivienda de esclavos a un palacio, de lo sencillo a lo familiar. ¡Qué tremendo! Llegó el momento en que ella tenía que entregar a su hijo. No solo Moisés estaría sufriendo porque ahora las cosas cambiaban. También Jocabed estaba llorando. Imagínense llevar a su hijito de la mano, alejándose del hogar, bajo un nuevo hogar, alimentado, y ella lo había alimentado, lo había criado, le había enseñado acerca del Dios verdadero. Es más, hasta donde sabemos, no volvería a ver a su muchacho. Después de todo, ¿qué excusa
podía ella usar para hacerlo, para visitarlo. Era solo una nodriza, una esclava, una miembro de una raza despreciada y rechazada. Sin embargo, cuando llegó la orden real, ella lo bañó, le limpió la parte de atrás de las orejas por una última vez, le alisó su cabello, le puso su mejor túnica y lo llevó a donde estaba su nuevo hogar. Se dirigieron al palacio. Imaginen la escena, hermanos. Moisés se había convertido en el hijo de otra mujer, viviendo bajo patrones de valores totalmente diferentes. Me va a decir a mí que hay diferencia entre lo que pasó Jocabed y lo que tienen que pasar muchas madres hoy y padres. Va a llegar un momento en que tú también, como padre, como madre, tendrás que tomar a tu hijo de la mano y llevarlo a un ambiente extraño, con un patrón de valores diferente. Va a llegar un día en que ese bebé que has estado cuidando y preparando para la sociedad, lo vas a tener que sacar del hogar. Lo vas a tener que enfrentar a una selva, porque esa es precisamente la palabra que describe a nuestro mundo hoy. Lo vas a tener que llevar a un lugar donde va a estudiar lleno de peligros. No solamente están los peligros de las drogas, los peligros del cigarro, los peligros de la pornografía, todo tipo de peligros. Además de esos peligros están los peligros de los maestros que les van a enseñar. Porque les van a enseñar a odiar a Dios. Le van a enseñar a amar todo lo que Dios odia. Y todo lo que tú le enseñaste, le enseñarán lo contrario. Creo que no vas a pasar trabajo para entender el dolor de Jocabed. Pero ella no podía dejar a su hijo en la casa. Era una esclava y tenía que obedecer. De lo contrario, todo se iba a desplomar. Créeme, un día tendrás que sacrificar a tu hijo. Estar dispuesta al sacrificio. Soltar el don que Dios te ha dado. Porque solamente cuando hagas eso, estarás pensando en que más importante que el don es el dador de ese don. Los hijos nos llegan por un tiempo, pero después se van. Empiezan a irse del hogar cuando enfrentan los primeros años en la escuela, después en la universidad, los trabajos, hasta que se casan y se van. Y el nido queda vacío. Pero para ese momento te comienzas a preparar desde muy pronto, muy temprano. Créeme, los tiempos que vivimos hoy no son diferentes de los tiempos que enfrentó Moisés y que tuvo que enfrentar Jocabed. Pero si usted me pregunta, yo seguiré diciendo, creo que vale la pena tener hijos. Pastor, pero usted está viendo cómo están las cosas. Claro que lo veo todos los días. Y esto es una guerra a muerte con el diablo. Pero significa un desafío mayor para aquellos que somos padres. Un compromiso a dejar de jugar a la fe. Porque mientras tú y yo como padres somos pasivos e irresponsables, el diablo nos está arrebatando a nuestros hijos. Lo que más me ha preocupado de esta pandemia, que ha sido un instrumento poderoso del diablo, es que muchos padres han alejado a sus propios hijos de la iglesia. Se acostumbraron a mirar los cultos por la televisión, por el internet, a descansar en un cómodo sofá o a ver el culto cuando se les ocurra a los hijos en el hogar. Yo siempre pensé, un día va a llegar en que los vas a querer traer a la iglesia y no van a querer venir. Y el problema es que tienes que encontrar un balance, porque la presión de afuera es mayor. ¿Estás consciente de lo que le están enseñando tus hijos en la escuela? ¿Estás consciente de que este país se está lanzando a una carrera precipitada hacia el mismo infierno? Tenemos hoy un presidente totalmente pasivo e irresponsable. Alguien que no debiera estar en la presidencia de los Estados Unidos. Es mi manera de pensar, pero tengo que aceptar la soberanía de Dios. Dios lo permitió. Y es el presidente.
Oro por él para que se convierta. Pero no cierro los ojos ante la realidad de que es un hombre irresponsable y totalmente pasivo. Una persona que dice que es religiosa y aprueba todo lo que Dios odia. Y con un simple lápiz se toman decretos unos tras otros contra todo lo que Dios odia. En solo 100 días estamos viendo esto. Y hasta dónde vamos a llegar no lo sabemos. Es el hombre que está ahí y Dios lo permitió. Hay que orar por él. Pero tenemos que tener un plan. No podemos dormirnos. No podemos esperar que la escuela, no podemos esperar que el gobierno enseñe a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Por qué Jocabed estuvo tranquila cuando llevó a su hijo de regreso al palacio? ¿Saben por qué? Porque ella había hecho muy bien su trabajo. ¿Has hecho muy bien tu trabajo? Te voy a decir más claramente y ustedes me perdonan porque yo me demore. Tu trabajo es saber lo que está pasando en la vida de tu hijo y enseñarle las cosas que dice Dios. Hijo mío, esto es pecado. ¿Sabes por qué? Primero, porque ofende a Dios. Y segundo, porque daña tu vida. No es un capricho de Dios. Dios nos ama y cuando Dios dice que algo es malo es porque es malo. Pero papi, mami, todo el mundo dice que está bien. No porque algo sea popular y todo el mundo diga que está bien, está bien. No está bien. Pero si no te sientas con tus hijos y hablas y les enseñas los valores de la Biblia, ¿qué esperas que va a pasar? ¿Te has puesto tú a pensar cuando sigan las generaciones pasando si Jesucristo no viene? Ahora vamos a tener una sociedad totalmente enemiga de Dios. No podemos perder tiempo, hermanos. Esto no es una cuestión de política, es una cuestión de principios, de valores. Es demasiado lo que está en juego. Ora con tus hijos, enséñales la Biblia, enséñasela desde pequeños. Enséñales a amar a Dios. Enséñales que no porque una cosa todo el mundo la pruebe está bien. No. Todos los días veo videos y me duele el corazón de cómo en algunas escuelas de este país llevan personas depravadas, hombres vestidos de mujer, para que enseñen a los niños que eso está bien. Por favor, si yo estoy equivocado, pero eso no está bien. No está bien. Porque lo dices tú que eres un religioso. No, porque lo dice Dios en la Biblia. Y el hecho de que tú no lo aceptes no va a cambiar lo que Dios ha dicho. Tú puedes cerrar la Biblia, puedes quemarla, pero no vas a cambiar el mensaje que Dios ha dado. Lo que está mal porque Dios lo dice, no porque yo lo digo. Créeme, si yo fuera la regla, qué pobre regla. ¿Qué decisiones están tomando ustedes como padres? El tiempo pasa, ya se me fue uno. Y en cualquier momento la otra también. Seguimos aconsejando a nuestros hijos, pero ya no los tenemos en casa. El tiempo para ejercer la mayor influencia sobre ellos se nos acabó. Todavía tú tienes tiempo. Lo que seas capaz, las decisiones que seas capaces de tomar hoy, te van a ahorrar muchísimas lágrimas mañana. Los tiempos de Moisés eran duros, estos son duros, muy duros. Y el hogar y la familia tienen que despertar. Madre, tu influencia en tus hijos es poderosa. Úsala para bien. Padre, tú eres el líder del hogar.
Ponte los pantalones y haz lo que tienes que hacer. Asume el liderazgo en el hogar. Madre, si el hombre no lo hace, hazlo tú. Abuela, si tus nietos están sufriendo porque tienen dos padres irresponsables, haz todo lo que tengas que hacer por ayudar a ese nieto. Sí, hay que orar. Pero acuérdate de esto, no es suficiente orar. Tienes que tener un plan. Y es mejor que un día te boten de la casa por ser una vieja majadera que quedar como una abuela pasiva e irresponsable. Que el Señor nos bendiga.